Capítulo 3. Sen Yuan no pudo evitar sentirse un poco triste cuando finalmente llegó el momento de dejar el Valle Brumoso. Su estancia allí había sido aburrida como el infierno, y estaba harto de la perpetua humedad y la sobreabundancia de salamandras, pero había significado un hogar y seguridad durante el último año. En el abismo, esas cualidades no debían darse por sentadas. Luo Benja lo notó mirando hacia atrás por encima del hombro mientras salían. Le dio a Sen Yuan una palmadita reconfortante en la espalda. Sin la tortuga para ahuyentarlos, los monstruos más grandes se mudarán. No podrías quedarte aunque quisieras. Lo sé. La mano de Luo Bingel se detuvo, frotando suavemente de arriba a abajo la piel expuesta de Sen Yuan. Se sentía extraño no estar cubierto de pieles, pero su atuendo original de gasa era más cálido. De algún modo. Solo tenía sentido usarlo, y a Luo Bingel no pareció importarle, por lo que Sen Yuan estaba haciendo todo lo posible para no sentirse cohibido por eso. Después de tanto tiempo sin contacto humano, incluso algo tan inocuo como la mano de Bingel se sentía como una marca en su piel, enviando extraños escalofríos a través de su cuerpo y haciendo que su pecho se tensara. Pero lo más extraño era el calor que lo invadía. Después de sentir tanto frío durante tanto tiempo, era casi demasiado para soportar. Sen Yuan sintió que su rostro se enrojecía y su piel se llenaba de sudor. ¿Está todo bien? Luo Bingel miró a Sen Yuan por un momento, luego sonrió, aparentemente complacido por lo que vio en la expresión de Sen Yuan. Se acercó más hasta que sus narices prácticamente se tocaron, y realmente, nadie le había enseñado al protagonista sobre el espacio personal. Es natural sentirse triste al dejar un hogar, incluso uno temporal. Si necesitas consuelo, Sen Yuan rápidamente se agachó debajo de la mano de Luo Bingel y se alejó antes de que sucediera algo catastrófico, como que sus mejillas estallaran en llamas o que su corazón se saliera de su pecho. Estoy bien, dijo, y ni siquiera fue una mentira, al menos, no por mucho tiempo. Después de todo, ¿cómo podría Sen Yuan estar triste cuando viajar por el abismo con Bingel resultó ser tan increíble? Todas las peleas sobre las que Sen Yuan había leído y amado, como cuando Luo Bingel había derrotado al cóndor demonio de cola afilada, o burlado al antiguo espíritu del lince del laberinto Esmeralda. Ahora tenía un asiento en primera fila. Y lo que es mejor, podía participar en ellos. No era ni de lejos tan fuerte como Bingel, por supuesto, pero sus garras y dientes no eran solo para decorar. Su habilidad para atraer a las criaturas más cerca también era útil de vez en cuando, aunque hizo que Luo Bingel le diera miradas extrañas. ¿En serio? Luo Bingel preguntó, confundido, la primera vez que vio a Sen Yuan estallar en destellos. ¿Estás seduciendo a una avispa tigre? ¿Qué seducción? Solo lo estoy atrayendo más cerca, dijo Sen Yuan. Los había estado siguiendo durante días, escondido en las copas espinosas y tóxicas de los árboles, y los había estado emboscando cada vez que creía que habían bajado la guardia. No había sido particularmente bueno en eso, pero solo necesitaba tener suerte una vez. Luo Bingel parecía dispuesto a esperar, pero Sen Yuan, como objetivo principal, no estaba dispuesto a correr ese riesgo, no cuando tenía la capacidad de llamarlo y terminar la pelea en sus términos. Luo Bingel no había discutido con él, pero tenía el mismo ceño fruncido y extraño cuando Sen Yuan usó su señuelo en un jabalí con púas unos días después. ¿Por qué no lo usas conmigo nunca?, preguntó, y en cualquier otra persona su expresión podría haber sido calificada de puchero. Sen Yuan se rió. Si quiero que te acerques, puedo llamarte por tu nombre. Pero la mejor parte de viajar con Luo Bingel fue la capacidad de acercarse a las criaturas y plantas del abismo. Ahora que había recuperado a Ope y no temía constantemente por su vida, Sen Yuan podía detenerse para oler las flores. Al menos metafóricamente, ya que no le gustaba que le hicieran polen sexual. Bingel, mira. Un lirio venenoso de 100 años. Dijo Sen Yuan mientras esquivaba uno de sus golpes. Yo me encargaré de eso. Luo Bingel desenvainó su espada y avanzó para cortar la flor de la enredadera con forma de serpiente, pero Sen Yuan lo detuvo. Si podemos extraerlo del suelo sin dañarlo, podemos usarlo para ahuyentar a los enjambres de polillas de ortiga que salen por la noche. ¿Y cómo lo extraemos sin que nos muerdan?, Luo Bingel preguntó, pero Sen Yuan ya estaba hurgando en su bolsa de qiankun,
que Luo Bingle le había prestado amablemente después de que Zhen Yuan intentara usar una bolsa de piel de murciélago mientras empacaba. Sacó una tira de cecina de salamandra y se la arrojó a Lirio. El lirio lo cogió y luego se atragantó. No lo entiendo. Zhen Yuan frunció el ceño ante la planta, que se había marchitado ligeramente. Se supone que deben comer carne. A lo mejor no le gusta porque se ha secado, tal vez, dijo Luo Bingle. Más tarde, mientras cazaban algunas musarañas de 3 cabezas para alimentar al lirio aparentemente quisquilloso, Luo Bingle lo miró pensativo y dijo: Zhen Yuan está muy bien informado sobre la vida silvestre abisal. Es mi parte favorita de este mundo. Aparte de Bingle, al menos. Aunque ahora que lo estaba pensando, al tomar tantos atajos, estaba privando a Bingle de la oportunidad de aprender las complejidades de estos monstruos por sí mismo. Zhen Yuan lo había aprendido todo siguiendo las aventuras de Bingle. Sería terrible si su ayuda ahora significara que Bingle no tuviera conocimientos cruciales más adelante. Puedo enseñarte lo que sé, si quieres, le ofreció. Luo Bingle sonrió. Si lo haces, debería llamarte Sissun, dijo. Nunca he sido un gran estudiante, pero para ti, creo que podría ser bueno. O malo, si lo prefieres, como si Bingle pudiera ser cualquier cosa menos maravilloso. Estoy seguro de que cualquier falla pasada fue por parte del maestro, dijo Zhen Yuan. Extendió la mano y tomó la mano de Luo Bingle. La sonrisa de Bingle se ensanchó mientras miraba sus manos entrelazadas. Levantó las cejas, dándole a Zhen Yuan una mirada de evaluación. ¿Cómo? ¿Te gusta la idea de ser mi Sissun, HM? La verdad es que no. Solo pensar en el destino reservado para el Sissun real de Luo Bingle fue suficiente para enviarle escalofríos. Cuanta más distancia haya entre él y eso, mejor. Le dio la vuelta a la mano de Luo Bingle y colocó suavemente una pequeña pila de araña en su palma. Luo Bingle lo miró fijamente, luego su sonrisa lobuna se convirtió en una mueca confusa. ¿Cuáles son estos? Cebo. Se había tardado toda la mañana en reunir tantos, pero ahora había suficientes para atrapar musarañas tanto para ellos como para el lirio. Zhen Yuan podría no ser un Sissun adecuado, pero al menos podría enseñarle a Bingle lo que su yo original había aprendido del abismo. Y tal vez algunas cosas extra que le facilitarían un poco las peleas futuras, porque honestamente, el pobre tipo ya había sufrido suficiente. Hizo señas a Luo Bingle para que se acercara, luego demostró cómo atar un mechón de cabello alrededor de la para que pudiera ser manipulada para que pareciera que se estaba moviendo. Zhen Yuan nunca le había enseñado a nadie, pero recordó las clases universitarias en línea que había tomado antes de abandonar la escuela e hizo todo lo posible por canalizar a su profesor interior. Las musarañas de 3 cabezas prefieren las presas vivas, dijo, por lo que es necesario arrastrarlas frente a sus madrigueras para atraerlas. Ahora, la forma de encontrar sus guaridas es buscar montículos elevados de hierba en áreas abiertas como llanuras. Luo Bingle escuchó atentamente, y en menos de una hora habían atrapado suficientes musarañas como para hacer un pequeño festín con ellas. No sació el hambre de Zhen Yuan más de lo que lo habían hecho las salamandras, pero sabía bien y le quitó el filo, y ver a Luo Bingle lleno y contento hizo que el esfuerzo valiera la pena. Después de eso, el lirio era bastante fácil de recoger, todo lo que se necesitaba era lanzarle una musaraña cada pocas horas, y a cambio los protegía durante toda la noche, atrapando polillas de ortiga antes de que pudieran acercarse lo suficiente como para disparar sus agujas a alguien. Con él a su alrededor, ambos finalmente podrían dormir bien por la noche, y entre eso, las sabrosas comidas cocinadas en Bingle y la calidez recién descubierta que sentía. Zhen Yuan se sentía mejor acerca de la vida de lo que se había sentido desde que había transmigrado, tal vez incluso desde antes de que hubiera transmigrado. Su vida anterior había sido cómoda, pero había estado solo y esperando con la misma seguridad que en el Valle Nublado. No estaba seguro de lo que había estado esperando, exactamente, tal vez que la vida comenzara o que llegara la muerte. Principalmente para que Pete se actualice. Eso no quería decir que el abismo no fuera terrible. Era tan infernal y mortal como se había descrito en la historia. Objetivamente era peor que su acogedor apartamento. Era peor que en casi todas partes. De eso se trataba. Aún así, Zhen Yuan se encontró sonriendo la mayoría de las veces. Siendo Pete,
No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con su primer afrodisíaco. Estaban vadeando las marismas de sangre cuando Luo Bingel tropezó, rozando una flor negra que palpitó por un momento antes de liberar una nube de polen espeso y pegajoso. La mirada que dirigió a Zhen Yuan era a partes iguales tímida y desesperada. Zhen Yuan, dijo. Creo que estos son el abrazo mortal del amor. Luo Bingel también los había encontrado en la historia original, y casi lo matan. Luo Bingel dio un paso inestable hacia él, sus pupilas ya se dilataban y el sudor comenzaba a gotear en su frente. Lo sé. Cuando Luo Bingel se encontró originalmente con esta flor, la lujuria lo consumió rápidamente hasta el punto de incapacitarlo. Si no hubiera sido por su herencia demoníaca celestial y un demonio cercano que había estado dispuesto a ayudarlo a liberar las toxinas a través de un capítulo completo de Papapa, habría perecido en una hora. Pero en la historia no se había encontrado con esta flor en particular hasta mucho más tarde. El útil demonio aún no existía, y no lo estaría hasta dentro de un año más o menos. Zhen Yuan, dijo Luo Bingel, con voz áspera. Necesito un antídoto. Dijo Zhen Yuan. No, conozco a uno. Miró frenéticamente alrededor del claro. El demonio que originalmente había ayudado a Luo Bingel a superar los efectos iniciales de las flores le había mostrado cómo crear un antídoto para cualquier encuentro futuro. Todos los ingredientes deberían estar cerca, Zhen Yuan solo tenía que encontrarlos. Se volvió hacia la línea de árboles, pero una mano en su hombro lo hizo retroceder. Zhen Yuan. Por favor. Luo Bingel de repente se estaba acercando, su aliento caliente contra la mejilla de Zhen Yuan. Los brazos de Bingel lo rodearon, apretándolo con fuerza contra su pecho firme, y más abajo, Zhen Yuan pudo sentir. Zhen Yuan tragó saliva. El tamaño del pilar celestial no había sido exagerado. Sin embargo, ¿cuánto dolor debe tener Luo Bingel para acercarse a él por esto? Su corazón se compadeció de su pobre amigo, o al menos lo haría cuando dejara de latir tan rápido. Por fin, suspiró Bingel mientras sus caderas comenzaban a rechinar contra Zhen Yuan. No había delicadeza en el movimiento, solo desesperación animal. Una extraña sensación llenó a Zhen Yuan. Había placer y excitación, que ya eran lo suficientemente impactantes por sí solos. Se sintió tan bien porque era Bingel, o fue así con todos los chicos. Pero también había una sensación de satisfacción, de saciedad. El hoyo permanente y hambriento en su estómago se sintió, muy brevemente, menos sin fondo. Era lo suficientemente extraño como para sacarlo de su estupor y ponerlo en acción. Lo siento, tengo que irme. Dijo Zhen Yuan, escabulléndose del alcance de Luo Bingel. Pero, volveré. Zhen Yuan se dio la vuelta y corrió hacia el bosque tan rápido como sus patas de cabra podían ir, ignorando los gritos frenéticos detrás de él. El antídoto estaba hecho de la rara raíz de loto de jade mezclada con patas de cuervo de sapo y guisada en sangre demoníaca, y probablemente tenía un sabor terrible. La cara de Luo Bingel ciertamente se veía amarga mientras lo bebía. ¿Estás bien?, preguntó Zhen Yuan. Luo Bingel asintió secamente. Parecía que se estaba recuperando, aunque parecía un poco decepcionado. Ya sea por el sabor de la poción o por la falta de una demonia sexy con la que eliminar las toxinas, Zhen Yuan no podía estar seguro. Se encontraron con polen sexual 3 veces más durante el mes siguiente, pero Zhen Yuan estaba preparado para todas ellas. Las enredaderas eróticas en la jungla estranguladora podrían contrarrestarse con veneno de piraña anguila diluido. Las esporas de fertilidad de la extensión fúngica podían lavarse con sangre, y se podía esperar a que pasara el veneno de la rana jaguar de obsidiana, aunque los efectos eran incómodos. Luo Bingel estaba particularmente irritable con la solución a la última. No entiendo, prácticamente gimió cuando Zhen Yuan lo empujó a un estanque helado y le indicó que se quedara allí durante la próxima hora. ¿No quieres estar a plena potencia? ¿No estás cansado de estar débil y hambriento? No soy débil, respondió Zhen Yuan, un poco dolido. No era Luo Bingel, pero podía hacer cosas que su cuerpo humano del pasado nunca podría haber soñado lograr, incluso si hubiera dedicado su vida al gimnasio. En cuanto al hambre, había tenido tiempo de sobra para contemplar su estado durante el último año. Era posible que su apetito insaciable fuera algo que todos los demonios de nivel inferior sintieran, lo que sin duda explicaría su aparentemente inagotable agresión y codicia.
Si eso fuera cierto, entonces avanzar lo suficiente en el cultivo para practicar Inedia resolvería su problema, y el cultivo dual con Luo Bingel sería una forma eficiente de aumentar su poder lo suficiente como para lograrlo. E incluso Zhen Yuan, tan heterosexual como era, no podía negar el atractivo sexual del protagonista. Su cuerpo ciertamente reaccionó favorablemente a Bingel, y se imaginaba hacer cosas con Bingel, lo cual no hizo porque era heterosexual y también porque no había mucha privacidad para cuidar el tipo de reacción física que esos pensamientos podrían inspirar, pero si lo hacía, imaginaba que no sería tan malo, incluso podría ser bueno, a pesar de que ambos son hombres. Después de todo, este era Luo Bingel. Era posible que tuviera mal sexo, pero Luo Bingel no estaba realmente dispuesto, ese era el veneno de la rana hablando. Y así, Zhen Yuan se alejó del alcance de Luo Bingel, poniendo suficiente distancia entre ellos para que ninguno de ellos se sintiera demasiado tentado. No te preocupes, dijo mientras Luo Bingel se desplomaba abatido en el agua. No soy el tipo de persona que se aprovecha de un amigo así. Bingel solo lo miró cansadamente en respuesta. Zhen Yuan había sido diligente, casi compulsivo, a la hora de contar los días hacia el final de su estancia en el Valle Nublado. Ver crecer las muescas de la pared de la cueva a lo largo de los meses había sido una de las únicas formas en que había podido anclarse, convencerse de que el tiempo realmente estaba pasando y no estaba reviviendo el mismo día una y otra vez. Era más difícil llevar la cuenta del tiempo mientras viajaba a través del abismo, pero calculó que habían pasado unos 2 meses cuando vio señales de que se acercaban al final de su viaje. Y a pesar de lo difícil que era la vida en el abismo, Zhen Yuan se encontró reacio a que realmente terminara. Cuando encontraran a Sin Mo, escaparían juntos, y luego Luo Bingel se iba. Tenía que conquistar el reino de los demonios, adquirir un harén y construir un imperio. Ya no tendría el tiempo ni la necesidad de Zhen Yuan. Las cosas también serían buenas para Zhen Yuan, por supuesto. Tendría un reino completamente nuevo para explorar y una vida para comenzar. Tal vez incluso encontraría una comida que lo hiciera sentir lleno. Pero notó que sus pasos se ralentizaban a medida que se acercaban a su destino final, y cuando surgió la oportunidad de dar un pequeño rodeo, la aprovechó. Solo debería agregar unas pocas horas, le dijo a Luo Bingel mientras lo alejaba del río ácido que habían estado siguiendo y lo conducía hacia la montaña cercana. Valdrá la pena. Luo Bingel parecía escéptico, pero no discutió. El sitio al que se dirigía Zhen Yuan había sido uno de sus favoritos en la historia original. Airplane Shooting Toward the Sky, por supuesto, había ignorado su potencial y solo lo había utilizado como telón de fondo para más papapa, pero a pesar de los mejores esfuerzos del autor por pasarlo rápidamente, todavía había dejado una impresión. Para cuando habían subido lo suficiente como para llegar a un acantilado que tenía una buena vista, el sol había comenzado a ponerse. Observa los árboles debajo de nosotros, dijo Zhen Yuan, señalando con la cabeza las ramas ennegrecidas y retorcidas del bosque de abajo. No había hojas, por lo que era fácil ver cuando comenzaron a aparecer luces púrpuras en los troncos y se arrastraron por las ramas. ¿Son esos ranas?, preguntó Luo Bingel. Ranas relámpago, dijo Zhen Yuan, asintiendo. Salen por la noche a alimentarse. Solo espera. Se sentó en el borde del acantilado y, unos momentos después, Luo Bingel se unió a él. Durante la siguiente hora, las ranas continuaron trepando por las ramas, cubriendo las copas de los árboles hasta que el dosel del bosque se convirtió en un océano de luz púrpura centelleante que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. De vez en cuando, algunas de las luces se encendían mientras las ranas luchaban por comida, pareja o ramas de árboles más favorables, enviando crepitaciones de relámpagos que chisporroteaban por el aire. Es hermoso, dijo Luo Bingel, y cuando Zhen Yuan lo miró, su rostro estaba tranquilo y desprotegido de una manera que no había visto antes. No sabía que el abismo podía ser así. Es agradable, ¿verdad? Quiero decir, las ranas te matarán si las tocas, siguen siendo criaturas abisales, pero son bonitas. Luo Bingel sonrió. Lo son. Observaron cómo el manto púrpura ondulaba bajo sus pies durante un rato. A medida que la noche se hacía más profunda, las ranas comenzaron a retirarse gradualmente, sus luces volvían a bajar por las ramas y desaparecían en los troncos de los árboles.
A medida que el dosel del bosque se atenuaba de una luz brillante a un brillo suave, las ranas restantes brillaban esporádicamente en la oscuridad como estrellas en el cielo. Luego Bingle se volvió hacia él. «Gracias por mostrarme esto», dijo. La mano con la que ahuecó la cara de Saint John era suave, al igual que sus ojos cuando se inclinó. «Me alegro de que te haya gustado». Saint John parpadeó y, vaya, podía contar las pestañas de Luo Bingle desde aquí. Trató de retroceder a una distancia razonable, pero la mano de Bingle en su cara lo mantuvo inmóvil. Tenía la esperanza de que pasáramos por aquí cerca de la puesta del sol. El libro que lo describía decía que la vista sería espectacular. Tu libro tenía razón, dijo Luo Bingle. Sus ojos recorrieron el rostro de Saint John. Es impresionante. Se inclinó hacia adelante. Sus labios eran más suaves de lo que Saint John había imaginado que serían. En Pid, los besos de Luo Bingle habían sido tan OP como sus habilidades de lucha, y... sí. Eso siguió, pensó Saint John, su cabeza dando vueltas cuando la boca de Luo Bingle comenzó a moverse contra la suya. Estuvo bien. Muy bueno. Y Luo Bingle ni siquiera estaba a plena potencia, románticamente hablando. Había tenido una buena cantidad de experiencia, pero nada que se pareciera a lo que tendría dentro de 10 años. ¿Sería posible sobrevivir a un beso suyo en ese momento? ¿O una persona simplemente se quemaría espontáneamente? La propia boca de Saint John, aparentemente sin consultar a su cerebro, estaba devolviendo el beso. A medida que sus labios se movían, Luo Bingle lo acercó más, sus manos se movieron para acariciar el cuello, la espalda y las caderas de Saint John. Una mano se posó en su trasero y los dedos de Bingle acariciaron la base de su cola de una manera que envió rayos eléctricos disparados por su columna vertebral. Saint John se estremeció. A pesar del frío de la noche, se sintió deliciosamente cálido, y mientras las manos de Luo Bingle continuaban descendiendo, podía sentir cómo respondía a su propio cuerpo. Saint John no era gay, realmente no lo era. En su antigua vida solía ver porno con mujeres, y a veces incluso se excitaba. Pero no se podía negar que le gustaba esto, que quería más, que necesitaba. Rompió el beso, jadeando. Luo Bingle le echó un vistazo. Sus ojos se detuvieron en la carpa de gasa en el regazo de Saint John. Él sonrió, pareciendo demasiado satisfecho consigo mismo. Ese nivel de suficiencia después de un beso no debería haber sido caliente. Y sin embargo, Saint John podía entender su propia reacción física y su propio entusiasmo por el beso. Al fin y al cabo, este era el protagonista. No importaba si ambos eran chicos, sentirse atraído por Luo Bingle estaba programado en este universo. Era natural, pero, ¿por qué Luo Bingle lo querría? A Bingle le gustaban las mujeres hermosas, y Saint John era un hombre. Y una cabra, tal vez. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que las cosas no cuadraban. Has pisado una seta gris manchada en el camino hacia aquí, ¿verdad? Dijo Saint John. ¿Qué? Luo Bingle, que se había inclinado para otro beso, se retiró. ¿Un hongo? No, son bastante comunes en esta montaña. Probablemente no lo viste en la oscuridad, pero no te preocupes. Vine preparado. El antídoto era un aceite picante hecho de la piel de una serpiente local. Las serpientes en cuestión eran algo difíciles de encontrar, así que cuando Saint John se encontró con una, la agarró por si acaso. Sacó el cadáver de la serpiente de su bolsa y comenzó a frotarlo suavemente bajo la nariz de Bingle. Luo Bingle se apartó bruscamente, con arcadas, pero Saint John lo siguió, asegurándose de esparcir una cantidad suficiente de aceite en las fosas nasales de Bingle antes de dejarlo escapar. Tan pronto como se liberó del agarre de Saint John, Luo Bingle se alejó, su rostro se torció por el olor. Saint John. ¿Qué? Las esporas del deseo de hierro tienen un efecto afrodisíaco, pero he aplicado el antídoto. Deberías sentirte mejor en unos minutos. Luo Bingle no parecía sentirse mejor. Su rostro se había vuelto de un rojo brillante y furioso, teñido de verde por las náuseas inducidas por el olor, y miraba a Saint John entre rondas de arcadas. ¿Tienes idea de lo mal que huele eso? Sí. Toda la bolsa de Saint John apestaba, ahora, pero... En realidad, es el mal olor lo que contrarresta las esporas. Por cierto,
No pasa nada si te hace vomitar. Eso en realidad ayuda a eliminar las esporas más rápido. Por lo general, Luo Bingle estaba entusiasmado con el aprendizaje, pero esta vez no parecía estar de humor erudito. Rechazó la mano de Zhen Yuan cuando se ofreció a ayudarlo a ponerse de pie, y la caminata de regreso a la montaña se realizó en un silencio sepulcral. Luo Bingle terminó vomitando. Logró golpear las pezuñas de Zhen Yuan mientras lo hacía, de una manera que Zhen Yuan no pudo evitar sentir que era sospechosamente deliberada. Una semana después, cuando Zhen Yuan siguió a Luo Bingle fuera de las profundidades de la grieta eterna de medianoche y hacia la luz roja del desierto abandonado, vio las mesetas monumentales en la distancia y supo con el corazón hundido que su viaje había terminado. Ahí es donde vive el dragón no muerto que guarda Sin Mo, dijo Zhen Yuan, señalando hacia la meseta más alta, cuya cima era tan alta que estaba completamente oscurecida por las nubes que se arremolinaban ominosamente a su alrededor. Luo Bingle tomó su espada como si fuera a volar directamente hacia allí, pero Zhen Yuan lo agarró del brazo y lo detuvo. No podemos ir allí en este momento. ¿Por qué no? Todavía no eres lo suficientemente poderoso como para ganar esa pelea. La mirada que Luo Bingle le dio en respuesta habría sido intimidante si no hubiera estado tan claramente llena de dolor. ¿Dudas de mis habilidades? Dije que aún no eres lo suficientemente poderoso. Pero hay una manera de arreglar eso. Zhen Yuan se armó de valor. La siguiente parte de esta conversación iba a ser incómoda. Puedes aumentar tu poder a través de pozo. A través del cultivo dual. Cultivo dual, HM. Luo Bingle no parecía enojado por el tema de conversación inapropiado, al menos. En todo caso, pareció relajarse un poco, dándole a Zhen Yuan una sonrisa cómplice. ¿Era ese tu plan desde el principio? Bueno, quiero decir. Sí. El punto de la trama frente a ellos era tan inevitable como desvergonzado. En la historia original, Luo Bingle había intentado la pelea, perdió y se vio obligado a retirarse para atender sus heridas. Mientras lo hacía, se había encontrado con una cueva de sucubos hambrientos que habían caído recientemente en el abismo y pozo. Todo el mundo se había ayudado a sí mismo. Había sido un intercambio bastante mutuo, a pesar de la naturaleza depredadora de los súcubos, habían conseguido comida. Luo Bingle había conseguido poder y Erplan había conseguido una semana entera de contenido exclusivo que los lectores habían pagado hasta la nariz por leer. Y la mejor parte fue que no le había lastimado a Luo Bingle en absoluto. Sus poderes demoníacos celestiales OP significaban que los súcubos podían darse un festín a su antojo sin temor a agotarlo. Tenía sentido que visitaran este punto de la trama en particular a pesar de que Luo Bingle no resultó herido. No solo necesitaba el potenciador, sino que lo necesitaba más. El contenido que se habían saltado seguramente lo habría retrasado al menos un poco. Zhen Yuan no lo había mencionado antes porque era un poco incómodo hablar de ello, pero seguramente Luo Bingle no se opondría a pasar una semana en compañía de hermosas damas. Sin embargo, era difícil leer su expresión. Sus ojos estaban oscuros mientras miraba a Zhen Yuan, y aunque no parecía enojado, había una intensidad en su sonrisa que hizo que se le pusiera la piel de gallina. Zhen Yuan se inquietó. Si no estás dispuesto, estoy dispuesto, dijo Luo Bingle. Mucho. Si este es tu gran plan, entonces haré mi parte. Pero, ¿por qué esperar hasta ahora? Si necesitaba potenciarme, ¿no habría tenido sentido hacerlo desde el principio y hacer que las peleas anteriores a esto fueran mucho más fáciles? Eso era cierto, pero no había exactamente muchas oportunidades para el cultivo dual hasta ahora, señaló Zhen Yuan. Sé que eso no es cierto. Zhen Yuan se sonrojó. Había habido algunas hermosas demonias que Zhen Yuan las había derrotado, pero eso era porque el tiempo era un factor. Y varias de esas damas habían sido, francamente, adiciones imprudentes al harén de Bingle. Realmente, Zhen Yuan le estaba ahorrando problemas futuros a Bingle al omitirlos. Confía en mí, dijo Zhen Yuan. Esto es lo mejor. Solo tenemos que dirigirnos a la cueva que está en la base de la meseta más pequeña, que es donde están las mujeres. ¿Qué mujeres? Con los que vas a cultivar 2 veces. ¿No acababan de repasar esto? No había razón para que la cara de Luo Bingle se viera tan inexpresiva como lo hizo. La cueva está llena de súcubos, explicó Zhen Yuan. Se alimentarán de ti,
pero con tu herencia demoníaca celestial estarás bien y ganarás mucho poder. Luo Bingle se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Y tú? Preguntó finalmente. Yo. ¿Y yo? ¿No vas a ayudar en la pelea? ¿No necesitas cultivar 2 veces y aumentar tu poder también? Luo Bingle estaba frunciendo el ceño. Zhen Yuan no pudo evitar sentir que la conversación, que parecía ir tan bien, había tomado un giro equivocado en alguna parte. Por supuesto que te voy a ayudar a luchar, dijo. Yo. Supongo que también debería encontrar a alguien con quien cultivarme dualmente. No lo había considerado, pero tenía sentido, y ciertamente no era una perspectiva desagradable. Viajar con Luo Bingle lo había dejado reprimido de una manera que disfrutaría aliviando. ¿Así que vas a cultivarte con una de las mujeres de la cueva? Era muy posible que no fuera capaz de hacerlo sin que él mismo se quedara sin poder. No era un demonio celestial con poderes sexuales OP, pero podía intentarlo. Lo intentaré, dijo. Hay muchos súcubos allí. Al menos uno de ellos debería estar interesado en mí, ¿verdad? La mirada amarga y cansada que Luo Bingle le dio en respuesta fue francamente innecesaria. Puede que Zhen Yuan no esté al nivel de encanto del protagonista, pero no era tan malo. Definitivamente podría cortejar a una mujer. Probablemente. Quizás. Al menos en teoría. De todos modos, había jugado a los simuladores de citas. El romance en la vida real no podría ser muy diferente. Zhen Yuan sería el primero en admitir que podría ser obtuso. A menudo pasaba por alto las señales sociales, y no era raro que descubriera, años demasiado tarde, que sus amigos en realidad lo habían estado invitando cuando habían hecho una pausa significativa después de mencionar que se dirigían a un restaurante, o que una novia había estado insinuando que quería algo más cuando lo invitó a su habitación para ver su nueva colcha. En su defensa, la colcha había sido un poco fea y había pensado que había hecho bien en ese momento al encontrar algo agradable que decir al respecto antes de irse. Algunas cosas, sin embargo, eran demasiado obvias para que incluso él las malinterpretara. Entonces, dijo Zhen Yuan, mirando en estado de shock a los súcubos que habían salido de la cueva para saludarlos. La cueva todavía estaba un poco lejos, pero a medida que se acercaban y sus habitantes se veían con mayor claridad, había algunos hechos que se estaban volviendo rápidamente muy difíciles de ignorar. No creo que sea un demonio cabra. No lo dices. ¿Podría ser un súcubo? Incubo, corrigió Luo Bingle. Ni siquiera se molestó en mirar a Zhen Yuan mientras lo decía, demasiado ocupado entrecerrando los ojos con sospecha a los súcubos hacia los que caminaban. Él. No parecía que esta nueva información estuviera sacudiendo los cimientos de su mundo. Zhen Yuan no podía decir lo mismo de sí mismo. Volvió a mirar a los súcubos y trató de no entrar en pánico. Parecían mujeres normales cuando se acercaron por primera vez, pero tan pronto como vieron a Zhen Yuan comenzaron a transformarse. El aire a su alrededor había brillado cuando aparecieron sus largos y retorcidos cuernos, sus pezuñas hendidas y sus elegantes colas. Eso no había sucedido en la novela. Su verdadera forma había sido descrita, pero habían mantenido sus fachadas humanas mientras estaban con Bingle. Ahora que habían abandonado el acto, era imposible no ver el parecido. Incubo, repetí Zhen Yuan aturdido. Eso es lo que llamas súcubos masculinos, ¿verdad? Luo Bingle lo miró como si esperara que Zhen Yuan supiera eso, lo cual debería. Pero no había habido ningún incubo en Pid. Erplan había dejado esa parte fuera, por miedo a cómo reaccionarían sus fans, en su mayoría hombres, sin duda. El cobarde. Zhen Yuan absolutamente iba a matar a ese hombre si alguna vez tenía la oportunidad. No lo sabías, dijo Luo Bingle, y ahora toda su atención estaba en Zhen Yuan, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y, ¿era lástima? ¿Preocupación? ¿Una toma de conciencia incipiente? Zhen Yuan no podía decirlo. Entonces, las implicaciones de las palabras de Luo Bingle lo golpearon. ¿Lo sabías? ¿Cómo no iba a hacerlo? Dijo Luo Bingle, haciendo un gesto hacia todo él, lo cual, ahora que Zhen Yuan tenía un súcubo con quien compararse, era lo suficientemente justo. Bingle parecía querer decir algo más, pero ahora estaban al alcance del oído de la cueva de los súcubos, y uno de ellos, presumiblemente la líder, se dirigía hacia él. Su sonrisa hacia Zhen Yuan era acogedora,
pero se convirtió en algo más depredador cuando cambió su mirada a Luo Bingel. Pasó sus ojos por su forma con avidez, y mientras Shen Yuan miraba, el aire a su alrededor parecía brillar y brillar. Incluso su energía demoníaca era la misma que la de él, se dio cuenta Shen Yuan con el estómago hundido. Solo que ahora, desde una perspectiva externa, podía ver el encanto por lo que era. Bienvenido a nuestro humilde hogar, viajero, dijo, extendiendo la mano como para acariciar el pecho de Luo Bingel con su elegante dedo con garras. No esperaba conocer a alguien tan guapo y poderoso en un lugar así. Verdaderamente, el destino ha sido benévolo con nosotros. ¿No entrarás para que mis hermanas y yo podamos recibirte como es debido? Luo Bingel agarró su mano antes de que pudiera hacer contacto con su pecho. Sin pestañear, la súcubo se movió hacia adelante, inclinándose para presionar su cuerpo contra el suyo, pero una rápida ráfaga de Luo Bingel la detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿eres realmente poderoso? Miró a Luo Bingel en estado de shock, luego le dio a Shen Yuan una mirada incrédula. Solo lo decía para halagarlo. Si tiene tanto poder, ¿por qué pareces tan hambriento? Dijo Shen Yuan. ¿Has tenido problemas para seducirlo? Parece ser algo resistente. ¿Lo trajiste aquí porque necesitabas ayuda para someterlo? No, porque definitivamente podemos ayudar con eso. La líder de las súcubos hizo un gesto al grupo detrás de ella, y un momento después estaban rodeados de mujeres sonrientes con dientes afilados y garras brillantes. Creo que ha habido un malentendido, dijo Shen Yuan débilmente. Luo Benja sacó su espada y apartó a un lado a la súcubo cuya muñeca había agarrado. No hay necesidad de pelear, dijo Shen Yuan mientras los súcubos se acercaban, golpeando a Luo Bingel con sus garras. Está aquí voluntariamente, dijo mientras Luo Bingel arremetía con su espada y demoníaco, lanzando a sus atacantes hacia atrás y estrellándolos contra el suelo y las rocas. Normalmente es muy amigable, prometió mientras Luo Bingel pateaba a un lado a un súcubo que acababa de intentar, sin éxito, arrancarle la ropa. Luo Benja era más que un rival para el grupo frente a ellos, pero a medida que continuaba la pelea, más y más súcubos salían de la cueva. En poco tiempo, el aire estaba cargado con el encanto de los súcubos, lo suficientemente potente como para que incluso Luo Bingel comenzara a flaquear. Cuando se volvió para mirar a Shen Yuan, sus pupilas se abrieron y comenzó a balancearse. Una ola particularmente poderosa de encanto de súcubos los recorrió y Luo Bingel se tambaleó. La líder se había puesto de pie y el aire crepitaba con una energía sexual demoníaca mientras ella se acercaba. Luo Bingel gimió suavemente y cayó de rodillas. Bingel. Shen Yuan lo agarró, tratando de ponerlo de pie, pero Bingel solo se desplomó más, sus ojos oscuros y desenfocados. En la historia original, Luo Bingel había estado entusiasmado con el cultivo dual con los súcubos. Esta había sido la mejor parte del abismo, tanto para Bingel como para los lectores. Se suponía que estaba disfrutando de esto, se suponía que estaba dispuesto, pero no fue así. Tal vez, Shen Yuan se estaba dando cuenta, la historia original había cambiado más de lo que había anticipado. Está bien, eso es suficiente, dijo Shen Yuan, interponiéndose entre Luo Bingel y el líder súcubo. El líder de los súcubos frunció el ceño con sorpresa. Es un poco tarde para tener dudas sobre compartir, dijo. Nos estamos muriendo de hambre, y has traído un festín de varios platos directamente a nuestra puerta. Hazte a un lado, él no quiere esto, dijo Shen Yuan. Lo hará una vez que terminemos con él. Shen Yuan miró detrás de él. El cuerpo de Luo Bingel ciertamente estaba listo para partir. Su generosa anatomía significaba que su excitación física podía verse fácilmente incluso a través de sus túnicas, pero su cabeza estaba inclinada hacia un lado, su rostro aturdido y flácido. No estaba en condiciones de tomar decisiones. Probablemente ni siquiera podía ponerse de pie. Cuando se encontró por primera vez con Luo Bingel, Shen Yuan no había podido levantarlo. Sin embargo, Shen Yuan era más fuerte ahora, no solo por luchar junto a Luo Bingel, sino, con toda probabilidad, por alimentarse de la energía sexual ambiental de Bingel. A pesar de lo inquietante que era la idea, lo había hecho lo suficientemente fuerte. Levantó a Luo Bingel, lo arrojó sobre su hombro y corrió. Los súcubos no lo dejaron ir sin una persecución. Estaban desesperados, pero también lo estaba Shen Yuan,
y tenía la ventaja de tener un conocimiento interno de la zona. Una vez que encontró el cañón de oro y respondió al enigma del antiguo guardián de piedra, antes de que ella tuviera la oportunidad de preguntarlo, lo que pareció irritarla, pudo atravesar las puertas y perder a sus perseguidores. Él y Luo Bingel estaban a salvo, al menos por el momento. Luo Bingel parpadeó lentamente cuando Shen Yuan lo bajó suavemente al suelo entre los montones de bolas doradas. Continuó observando, aturdido, mientras Shen Yuan abría sus bolsas de qiankun y comenzaba a sacar los suministros para establecer el campamento. Después de unos minutos, se unió, ayudando en silencio a Shen Yuan a despejar el terreno para dormir. Para cuando todo terminó, la claridad había regresado a sus ojos y estaba mirando a Shen Yuan con una expresión cautelosa. ¿Está decepcionado?, preguntó Luo Bingel, sentándose junto a Shen Yuan. ¿Qué? Shen Yuan había estado sacando lo último de la salamandra seca, pero ante las palabras de Bingel se detuvo. ¿Por qué iba a estarlo? Arruiné tu plan. Los súcubos son hostiles ahora. Es poco probable que ninguno de nosotros pueda cultivarse con ellos sin arriesgar nuestras vidas. Los súcubos tenían una tendencia a picar al estilo de las mantis rezadoras a los hombres que los habían molestado. Shen Yuan supuso que eso incluía a Luo Bingel, ahora, sin importar cuánto lo hubieran adulado en el texto original. Probablemente no me habrían dejado cultivarme con ellos de todos modos, ya que soy, ya sabes, dijo Shen Yuan, un incubo. Sí. Eso. Era demasiado en qué pensar, por lo que Shen Yuan no lo hizo. Le tendió una tira de cecina de salamandra a Luo Bingel, quien negó con la cabeza. La verdadera pregunta es, ¿cómo se va a potenciar sin el cultivo dual? Había otras mujeres con las que Luo Bingel podía cultivarse, pero tendrían que dar marcha atrás. Añadiría semanas a su viaje, tal vez más, ya que una sola mujer no podría cultivar sin parar de la misma manera que lo haría un grupo de súcubos hambrientos. No veo por qué tenemos que cambiar esa parte del plan, dijo Luo Bingel. Todavía podemos cultivar en dual. Tendremos que regresar a la extensión fúngica antes de encontrar a alguien que, Shen Yuan. Luo Benja se volvió para mirarlo por completo, luego tomó suave pero firmemente sus dos manos. Por favor, por una vez, escuchen lo que estoy diciendo. ¿A qué te refieres con, por una vez? Yo siempre, Shen Yuan. Podemos cultivar dualmente. Juntos, vaya. Shen Yuan miró sus manos entrelazadas, luego la expresión de Luo Bingel, exasperada y seria e innegablemente no afectada por ningún tipo de polen sexual. Vaya, ¿quieres?, preguntó Bingel, después de un momento de silencio mientras el cerebro de Shen Yuan intentaba en silencio darle sentido a la situación, falló y se apagó, y en realidad, por muy chocante que fuera la proposición, por imposible e irreal que fuera la idea de que Bingel lo deseara así, solo había una respuesta. Shen Yuan asintió aturdido. Sí, susurró, y el hambre en la sonrisa de respuesta de Luo Bingel avergonzó a la suya. Capítulo 4. Luo Bingel no era virgen, ni era inexperto en el sexo ni mucho menos. Había acostado, y amurallado, y pisoteado, y en una ocasión memorable, montado a caballo, a docenas de mujeres en el abismo. Muchos de ellos también habían estado tratando de matarlo o comérselo. Después de todo, esto era el abismo, pero a pesar de la peligrosa emoción de sus experiencias, se había vuelto algo hastiado de los placeres de la carne, o al menos, creía que lo había hecho. La vista frente a él lo estaba haciendo cuestionarse a sí mismo. Shen Yuan estaba sobre sus manos y rodillas, descansando cómodamente sobre una pila de mantas y almohadas gruesamente bordadas que habían recogido de una de las pilas de tesoros. Su ropa, la poca que le quedaba, había sido desechada en algún momento poco después de que Shen Yuan finalmente dijera que sí sin aliento, increíblemente. Los momentos posteriores a ese sí ya se estaban difuminando en la memoria de Luo Bingel. Se habían besado y no habían dejado de besarse, y las manos de Bingel estaban llenas de tanta piel cálida y tonificada de Shen Yuan que estaba prácticamente mareado con ella, y las manos de Shen Yuan habían estado sobre él a su vez, igualmente ansiosas y temblando de emoción. Soltar a Shen Yuan para encontrar ropa de cama cómoda había sido una agonía. Esperar mientras Shen Yuan hurgaba en sus bolsas en busca de un ungüento para facilitar su acoplamiento había sido igualmente tortuoso.
en parte porque Senjuan había seguido tratando de explicar de qué criatura había hecho el ungüento y Luo Bingle realmente no necesitaba saber eso en este momento. Quizás, había sugerido finalmente cuando Senjuan había comenzado a intensificarse en una de sus conferencias, aparentemente olvidando que ambos estaban desnudos y duros. Puedes enseñarme sobre las propiedades medicinales del moco de rata escamosa más tarde. Vaya. Está bien, había dicho Senjuan, y luego le entregó el ungüento, se dio la vuelta y se puso a 4 patas. Su espalda se había arqueado y su cola se había levantado, presentándose a Luo Bingle, y Luo Bingle se había visto obligado a agarrar la base de su polla para evitar que se viniera en el acto. El ungüento, en cuyos orígenes decididamente no estaba pensando en ese momento, era tibio y resbaladizo, y lo hormigueaba agradablemente en los dedos cuando se los frotaba. Se iba a sentir divino. Se aseguró de recoger una cantidad generosa, se acercó a Senjuan y, espero que ese ungüento sea para ti, cultivador, gritó una voz desde el borde del cañón. La espada de Luo Bingle estaba en su mano en un instante. Se dio la vuelta, apuntando con su espada hacia el sonido del intruso. ¿Quién está ahí?, gritó. Sabía que probablemente tenía una figura un poco menos intimidante mientras estaba desnudo, pero no se atrevía a preocuparse. No me digas que ya me has olvidado. ¿Es ese el líder súcubo? Senjuan preguntó, mirando hacia la parte superior de la caverna. En la interrupción, se había arrastrado hacia atrás, envolviéndose en la manta sobre la que estaba acostado en una muestra de modestia que debería haber sido ridícula viniendo de un incubo, pero de alguna manera no lo era cuando ese incubo era Senjuan. Luo Bingle siguió su mirada y, efectivamente, el líder súcubo de alguna manera había logrado subir a la cima de una de las imponentes mesetas que formaban los lados de la caverna y estaba de pie sobre ellos, mirando hacia abajo y riendo. Lanzó una mirada de espada hacia ella, pero la distancia era demasiado grande. Se estrelló inofensivamente contra las rocas, lo suficientemente cerca de su ubicación como para hacerla saltar, pero demasiado lejos como para amenazarla seriamente. Ella no puede llegar a nosotros, dijo Senjuan en voz baja. Mira las paredes de la caverna, es imposible bajarlas. Señaló hacia las paredes casi verticales de los acantilados, cuyos lados habían sido recubiertos de oro liso y pulido. La única forma de entrar es a través del guardián de piedra, y ella no conoce la contraseña. Luo Bingle bajó su espada a regañadientes. Si él no podía matarla, y ella no podía llegar a ellos. ¿Por qué estás aquí?, le preguntó, frunciendo el ceño. ¿Solo tratando de estropear nuestra diversión? Oh, en absoluto, dijo ella. Estoy aquí para unirme a esto. Pero si eso no es posible, no lo es. Luo Bingle gruñó, entonces disfrutaré del espectáculo. Al fin y al cabo, la energía sexual es energía sexual. Incluso si no puedo participar en la fiesta, puedo saborear las migajas que caen en mi camino. Pero no lo estás haciendo bien. Había pasado mucho tiempo desde que alguien había insultado las habilidades de Luo Bingle en esta área en particular. Se erizó. Si no te gusta lo que ves, entonces vete. No es que la vista sea mala. En absoluto. La mirada en su voz era inconfundible, incluso desde la distancia. Y por favor, siéntete libre de hacer lo que te haga feliz. Pero tu amigo Incubo se alimenta de energía yin. Si quieres que alguna vez sea algo más que una sombra demacrada de sí mismo, tendrás que cambiar tu enfoque. Ese tenía sentido. Oh, dijo Luo Bingle. ¿Qué?, dijo Senjuan. Miró entre el rostro de Bingle y el lejano súcubo. Espera, ¿quiere decir que tendré que tomar el papel de receptor? Sí, dijo Luo Bingle. El rostro de Senjuan palideció. Luo Bingle se tragó la complicada mezcla de emociones que amenazaban con superarlo ante la evidente incomodidad de Senjuan y comenzó a recoger sus suministros. Vamos. Hay un área más aislada a la vuelta de la esquina, dijo Luo Bingle. Envolvió a Senjuan en la manta y lo llevó más adentro del cañón, lejos de miradas indiscretas. Buena idea, definitivamente funcionará. De todos modos, no hay forma de que te siga y vigile, gritó la líder súcubo, pero ambos la ignoraron. La nueva área no estaba muy lejos, y ofrecía algunas estatuas chapadas en oro detrás de las cuales podían acampar y que daban la ilusión de privacidad.
Incluso si Luo Bingel estaba bastante segura de que la súcubo aún podría ver por encima de ellas desde su punto de vista. Zhen Yuan guardó un silencio inusual mientras se preparaban. No fue hasta que Bingel sacó el ungüento que finalmente habló. No te pediría eso, dijo Zhen Yuan. No se encontraba con los ojos de Luo Bingel y, mientras hablaba, raspaba sin rumbo el suelo dorado con sus pezuñas. Ya que tendrías que. Sabes, simplemente no podemos. ¿Encontraremos a alguien más? ¿Y, no te agrado? Luo Bingel preguntó bruscamente. El rechazo lo hizo responder cuando, honestamente, ni siquiera estaba seguro de que esto fuera algo que quería. En su plan original, Zhen Yuan estaría bajo su mando, y aunque la experiencia podría variar de las que había tenido anteriormente, sabía qué esperar. Su polla se sentiría bien, Zhen Yuan gemiría un poco y todos pasarían un buen rato. Pero ser el que fue empujado hacia abajo, ¿cómo se sentiría eso? No era algo con lo que Luo Bingel hubiera fantaseado nunca, e incluso en su adolescencia, cuando el autoplacer había sido su única opción, nunca había explorado sensaciones como las que sentiría si estuviera de acuerdo con esto. Seguramente era posible que se sintiera bien, y estaba seguro de que, si sus papeles se invertían, habría podido asegurarse de que Zhen Yuan disfrutara, pero ¿cómo? No podía imaginarse a sí mismo encontrando tal sensación otra cosa que incómoda, pero la idea de que Zhen Yuan no lo quería de esa manera, que le faltaba algo, que no era lo suficientemente bueno, era intolerable. Los ojos de Zhen Yuan se abrieron ante sus palabras. ¿Qué? No. Eres maravilloso. Entonces, ¿por qué no me quieres? La intimidad conmigo solo era agradable cuando pensabas que podías darle espalda e imaginar a otra persona. O bien, simplemente no pensé que querrías tocar fondo, eso es todo. Zhen Yuan interrumpió, luciendo alarmado. Bueno, lo hago, dijo Luo Bingel, cruzándose de brazos. Y lo hizo. Incluso si no era placentero, no había forma de que pudiera rivalizar con los otros dolores e indignidades que había soportado en su vida hasta ahora. No había huido de esos desafíos, y tampoco huiría de este. Especialmente cuando retroceder ahora, después de hacer tanto alboroto, le haría perder la cara frente a Zhen Yuan. Vaya. Quiero decir, está bien. ¿Sí estás seguro? Dijo Zhen Yuan. Sus palabras eran vacilantes, pero sus ojos ya vagaban hambrientos por el cuerpo de Luo Bingel, notó Bingel con satisfacción. El deseo que había sido aplastado tan despiadadamente cuando habían sido interrumpidos claramente estaba comenzando a aumentar de nuevo, junto con otras partes de la anatomía de Zhen Yuan. Estoy seguro, dijo Luo Bingel. Tiró de Zhen Yuan firmemente para besarlo, sin darle la oportunidad de tener dudas, y se hundieron juntos sobre las mantas. Luo Bingel siempre había encontrado que el sexo era placentero. Se sintió bien durante el acto de una manera suave, cálida y sin prisas, y después se sintió generalmente saciado y relajado. Era como una buena botella de vino sin resaca. ¿A quién no le gustaría algo así? Sin embargo, nunca había entendido del todo a sus parejas. Por muy agradable que fuera el sexo, los gritos, gemidos y balbuceos de las mujeres con las que se había acostado siempre le habían parecido exagerados. Se había preguntado a medias si no era, al menos en parte, un acto, una reacción exagerada para sentirse bien. Ahora lo sabía mejor. Ah, gritó mientras las caderas de Zhen Yuan se clavaban en él, su polla golpeando el extraño e intenso punto dentro de Bingel que enviaba estrellas girando a través de su visión y el placer disparado por sus venas. Zhen Yuan, a pesar de todo lo que había tartamudeado al principio de que no tenía mucha experiencia, parecía sentirse infaliblemente atraído por ese lugar. Primero, sus dedos lo habían encontrado y le habían arrancado un orgasmo a Luo Bingel antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Luego, cuando Zhen Yuan finalmente entró en él, y Luo Bingel nunca había imaginado que estaría impaciente por tal cosa, pero nunca había imaginado que pudiera sentirse así, Zhen Yuan lo había golpeado en cada empuje. Era casi demasiado. Y, sin embargo, de alguna manera, no es suficiente. Más, se atragantó Luo Bingel. Al principio se había sentido avergonzado de las tonterías que salían de su boca, pero ya lo había superado hacía mucho tiempo. Zhen Yuan, por favor, mierda, gimió Zhen Yuan. Bingel,
las maldiciones también eran nuevas. Shen Yuan ni siquiera pareció darse cuenta de que lo estaba haciendo. Cuando Luo Bingel miró por encima de su hombro, el rostro de Shen Yuan se había aflojado por la pura felicidad de todo, sus ojos vidriosos de placer. La vacilación que había mostrado al comienzo de su acoplamiento había desaparecido cuando su cuerpo parecía recordar para qué había sido hecho. No había forma de que el cuerpo de Shen Yuan fuera virginal, Luo Bingel lo sabía, incluso cuando la idea de Shen Yuan con otros socios lo llenaba de una rabia amarga y sin dirección. Shen Yuan era un íncubo, después de todo. Seguramente había hecho este baile miles de veces, mucho más que el propio Bingel, y se notaba en la habilidad de sus movimientos. Sin embargo, Shen Yuan no parecía recordar esos tiempos, incluso si su cuerpo sí. Luo Benja no pudo evitar sentirse satisfecho por ser el primero en ese sentido, al menos, y verdaderamente, Bingel no podía estar tan enojado por la experiencia de Shen Yuan, no si eso significaba que se sentía así, gritó mientras Shen Yuan aumentaba el paso, y sus gemidos eran tan fuertes, si no más, que los de las mujeres cuyas reacciones se había burlado. ¿Había sido el sexo así para ellos todo este tiempo? Luo Bingel realmente se las había arreglado con agradable cuando hacer temblar la tierra había sido una opción. La resistencia de Luo Bingel, que siempre había sido impecable, cedió rápidamente bajo las olas de placer que lo inundaban. Sintió que se tensaba vergonzosamente pronto, y luego su orgasmo estaba sobre él antes de que tuviera la oportunidad de tratar de evitarlo. Detrás de él, Shen Yuan jadeó y sus caderas tartamudearon, y un momento después Bingel sintió que un calor lo inundaba. La sensación era a partes iguales extraña, placentera y decepcionante. Luo Bingel dejó escapar un suspiro tembloroso. Había sido más rápido de lo que le hubiera gustado, pero mucho más agradable de lo que esperaba, y suponía que siempre podrían volver más tarde. Esperó a que llegara la sensación de relajación, de saciedad, y esperó. Un deseo punzante y ardiente comenzó a hormiguear en sus entrañas, luego se extendió a sus extremidades. Shen Yuan, MMMPH, dijo Shen Yuan, su cabeza enterrada en la parte posterior del cabello de Bingel. Al oír las palabras de Bingel, comenzó a moverse, acariciando la nuca de Bingel. ¿Sabes lo delicioso que hueles en este momento? Luo Bingel miró hacia atrás. Los ojos de Shen Yuan estaban dilatados y desenfocados, parecía borracho de placer, y el conocimiento de que Luo Bingel había sido el que lo había hecho lucir de esa manera hizo que el pecho de Bingel se contrajera con un tipo diferente de alegría. Aún así, Shen Yuan, la lengua de Shen Yuan se movió, trazando una línea por el cuello de Luo Bingel. Puedo saborear tu placer. Es increíble, Bingel, es tan dulce. El hormigueo de deseo que se había extendido por el cuerpo de Luo Bingel se estaba volviendo más intenso. Su polla, que nunca había tenido la oportunidad de ablandarse realmente, ya estaba tan dura que le dolía. Shen Yuan. Escucha. ¿Es la esencia de íncubo un afrodisíaco? La única respuesta de Shen Yuan fue morder el cuello de Luo Bingel. Sus afilados dientes extrajeron sangre y perforaron a Bingel con la misma cantidad de placer y dolor. Luo Bingel gritó, sobresaltado, y Shen Yuan gruñó, en realidad gruñó, profundo, satisfecho de sí mismo y posesivo, y se retiró el tiempo suficiente para hacer rodar a Luo Bingel sobre su espalda y empujarlo de nuevo. Es un afrodisíaco. Así es la saliva de los íncubos, gritó una voz. Luo Bingel miró hacia las paredes del cañón. El líder de los súcubos estaba justo encima de ellos, todavía separado de ellos por las paredes escarpadas e inescalables, pero esas paredes eran un poco más cortas aquí. Estaba lo suficientemente cerca como para que si Luo Bingel llamaba a su espada, podría ser capaz de lanzar un ataque con un resplandor de espada bien dirigido. No llamó a su espada. ¿Cuál es el antídoto?, preguntó, con la voz entrecortada cuando Shen Yuan comenzó a moverse en él. Podía sentir que su mente se volvía más borrosa y su cuerpo se volvía más suelto, más acogedor y más sensible a los movimientos cada vez más frenéticos de Shen Yuan. Se desvanecerá, dijo. Eventualmente, dijo otra súcubo, y ahora que Luo Bingel estaba mirando, había varios de ellos. Una multitud, incluso, se reunió al borde del acantilado para mirar. Cuanto más hambriento esté, más potente será. Aguanta, trató de gruñirles,
Pero cualquier efecto amenazante que pudiera haber logrado se arruinó cuando jadeó a mitad de camino cuando Shen Yuan cambió su agarre, envolviendo las piernas de Luo Bingel alrededor de su cintura y comenzando a empujar en serio. Oyó risas. Debería haber sido humillado, pero estaba perdiendo rápidamente su capacidad de preocuparse, o incluso de concentrarse en otra cosa que no fuera Shen Yuan. Apretó las piernas, instando a Shen Yuan a continuar. Shen Yuan respondió con entusiasmo. Su cola se envolvió con fuerza alrededor de uno de los muslos de Bingel y su boca volvió a preocuparse por la marca de mordedura de antes. La mordedura había sido lo suficientemente profunda como para extraer sangre, e incluso ahora Luo Bingel podía sentir que sus parásitos de la sangre se extendían por el cuerpo de Shen Yuan, uniéndose a los que le había dado de comer durante esa primera comida hace tanto tiempo. Podía detener esto fácilmente. Podía congelar a Shen Yuan en su lugar e irse y esperar hasta que el deseo saliera de su cuerpo de una forma u otra. Arqueó la espalda y se apretó más. A lo lejos, pensó que podría haber oído vítores desde lo alto del cañón, pero estaba demasiado lejos para saberlo con certeza. Era difícil decir cuánto tiempo había pasado. Parecía al menos un día, a juzgar por sus impresiones fragmentadas de las sombras que se alargaban, y luego las estrellas que brillaban sobre él, y luego el amanecer pintando el suelo bajo sus manos temblorosas de un amarillo anaranjado brillante. En algún momento se encontró de lado, Shen Yuan detrás de él y dentro de él y apenas moviéndose. Estaba anocheciendo, otra vez, y la respiración de Shen Yuan se estaba apagando, pero el fuego en el intestino de Luo Bingel todavía estaba ardiendo. Si la fuerza del afrodisíaco de Shen Yuan dependía de su nivel de hambre, entonces debe haber tenido mucha hambre. ¿Y eso fue una sorpresa? Hasta hace poco, Shen Yuan ni siquiera sabía que era un incubo. Era imposible adivinar cuándo había sido su última comida de verdad. Como exactamente había logrado ignorar su propia naturaleza, Luo Bingel no estaba muy seguro. O bien la lesión que le había causado en la cabeza al caer en el abismo era mucho peor de lo que había creído, o bien había algo más en juego. Luo Bingel recordó algunos de los espíritus siniestros y artefactos antiguos con los que se había encontrado, muchos de los cuales ofrecían grandes riquezas, pero siempre tomaban más de lo que daban. Fácilmente podía imaginar tal trato dándole a Shen Yuan el conocimiento para domesticar el abismo y, al mismo tiempo, quitándole su poder para hacerlo despojándolo de sus recuerdos, dejándolo como un bebé recién nacido, incapaz incluso de alimentarse a sí mismo. Solo podía imaginar cuánto había sufrido Shen Yuan, solo, hambriento y con frío. Pero a pesar de su sufrimiento, su instinto al encontrar por primera vez a Luo Bingel había sido ayudarlo. Los siniestros motivos ocultos por los que Luo Bingel se había estado preparando nunca se habían manifestado. Shen Yuan no había sido más que genuino, amable y solidario, rasgos raros en cualquier reino, y aún más en el abismo. Luo Bingel estaba más que feliz de apoyarlo y asegurarse de que Shen Yuan nunca más sintiera el mordisco adormecedor del frío o el dolor del hambre. Pero para hacer eso, Shen Yuan necesitaba moverse. Luo Bingel se retorció un poco, tratando de obtener una respuesta, pero Shen Yuan solo suspiró somnoliento. ¿Estás bien?, preguntó Luo Bingel, inclinando las caderas hacia atrás con esperanza. Lo soy, dijo Shen Yuan, con voz áspera. Siento, lleno. Luo Bingel sintió una cálida sensación de satisfacción florecer en su pecho. Aún así, los efectos afrodisíacos del hambre anterior de Shen Yuan persistieron. Si estás lleno, entonces puedo. Luo Bingel se alejó, haciendo una mueca cuando Shen Yuan se deslizó fuera de él, luego se volvió para separar las piernas de Shen Yuan. Shen Yuan asintió, bostezando. Luo Bingel se arrodilló entre sus rodillas y se puso a trabajar. Luo Bingel siempre había aprendido rápido. Es posible que no hubiera estado con hombres antes, pero había recordado, y probablemente nunca podría olvidar, lo que Shen Yuan había hecho con sus dedos para sentirse bien. No fue un gran salto aplicar esas mismas técnicas a Shen Yuan. No pasó mucho tiempo para que Shen Yuan comenzara a retorcerse, la somnolencia se desvaneció de su rostro. Para cuando estaba listo para algo más que los dedos, Shen Yuan estaba jadeando. Su cola se agitaba con impaciencia y todo su cuerpo se retorcía mientras Luo Bingel encontraba y masajeaba ese mismo lugar maravilloso dentro de él. Estoy listo, lo juro, dijo Shen Yuan con la voz quebrada. No pasé ni la mitad de este tiempo preparándote. Soy más grande que tú, señaló Luo Bingel. Grosero,
dijo Sen Yuan, pero cuando Luo Bingel comenzó a presionar, su rostro se tensó y Luo Bingel supo que había hecho bien en ir despacio. Tampoco se apresuró ahora, alternando entre presionar gradualmente, acariciar la polla de Sen Yuan y mordisquear el pecho y el cuello de Sen Yuan. Era lento, casi tortuosamente lento, cuando todo en Bingel quería enterrarse en el calor apretado de Sen Yuan ahora, pero sabía lo bien que se podía sentir, y quería que Sen Yuan también lo experimentara. Cuando Luo Bingel finalmente, se envainó por completo, hubo un puñado de aplausos. ¿Qué fue eso?, dijo Sen Yuan, mirando a su alrededor frenéticamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el grupo de súcubos sobre ellos. No te preocupes por ellos, dijo Luo Bingel. Ni siquiera los mires. Mírame, ¿han estado mirando?, comenzó, pero entonces Luo Bingel comenzó a moverse, lentamente al principio, con cuidado, pero con el objetivo preciso de brindarle a Sen Yuan el mayor placer, y la voz de Sen Yuan se convirtió en un gemido. No hablaron durante un tiempo después de eso. Eventualmente, necesitaban dormir. Y Luo Bingel necesitaba comer, aunque rápidamente descubrieron que podía hacerlo, mientras que Sen Yuan también comía, si se posicionaban correctamente. ¿Crees que ya somos lo suficientemente fuertes como para ganar a Sin Mo?, Sen Yuan preguntó mientras empujaba perezosamente a Luo Bingel. Luo Benja lo consideró mientras se acostaba boca arriba y mordisqueaba los restos de sus raciones, que duraban mucho más ahora que solo Luo Benja las estaba usando. Habían estado cultivando 2 veces desde hacía bastante tiempo, pero, vayamos un poco más. Lo mejor es estar seguro, dijo, y envolvió sus piernas alrededor de la cintura de Sen Yuan un poco más fuerte. En un momento dado, se quedaron sin agua. Antes de que tuvieran la oportunidad de hablar sobre la partida, una cuerda con un balde de agua les bajó desde el costado del cañón. Unas semanas más tarde, se administró lubricante adicional de la misma manera. Durante su primer año en el abismo, Luo Bingel había sido atrapado por un sauce deseador. Lo había atraído con la promesa de frutos, y una vez que estuvo al alcance de sus hipnóticas ramas, se había quedado dormido sin darse cuenta. En su mente, había comido la fruta y continuó su viaje, encontrando rápidamente una salida del abismo y regresando para llevar una vida de fama y fortuna en el reino humano. Si no hubiera visto la ilusión por lo que era, su pista había sido que Sen Qinbiu se había disculpado con él, algo que nunca podría suceder en nada más que en un sueño. Podría haber vivido los días que le quedaban allí. En aquel entonces se había despertado justo a tiempo para luchar contra las raíces que intentaban atarlo y digerirlo. Pero si ahora se encontrara con un sauce, y le alimentara el sueño de poder vivir sus días así, enredado con Sen Yuan, aislado del mundo sin preocupaciones y sin nada que hacer en todo el día más que darse placer, no habría querido despertar. Hubiera querido que durara para siempre, pero, como Luo Bingel entendió muy bien, fuera del reino de los sueños todas las cosas buenas llegan a su fin. Esta va a ser la pelea más grande de tu vida, advirtió Sen Yuan mientras se acercaban a la meseta en el centro del vórtice de la tormenta. El dragón no muerto no puede ser asesinado, solo desmembrado. Y sus toxinas, incapacita incluso a un demonio celestial. Eso has dicho, dijo Luo Bingel, cuando sus raciones de comida se agotaron, y los súcubos demostraron ser incapaces de cazar carne para mantener alimentado a Luo Bingel, se vieron obligados a empacar sus suministros y abandonar el cañón. Ahora eran lo suficientemente poderosos como para que los súcubos mantuvieran su distancia, al menos por el momento, pero era mejor abandonar el abismo más pronto que tarde. Luo Bingel debería haber estado extasiado. Este era el momento por el que había trabajado, entrenado y soñado durante años. Pero ahora, con la fuga del abismo finalmente inminente, todo lo que podía sentir era decepción. Odiaba estar atrapado aquí, y siempre lo haría, pero por ahora Sen Yuan estaba atrapado aquí con él. Una vez que estuvieran libres, Sen Yuan podría irse. Luo Benja apretó los dientes al pensarlo. Sen Yuan también parecía preocupado, aunque por diferentes razones. Desde que comenzaron a acercarse a la pelea final, sus orejas habían estado bajas y su cola se había movido agitada. También le había pasado a Luo Bingel la información sobre la pelea más de una vez. Tienes que apuntar, por las vértebras debilitadas cerca de la base de su cráneo. Lo sé, tal vez su tono era demasiado desdeñoso. En lugar de calmarse, seguro de que Luo Bingel entendía la pelea,
Shen Yuan comenzó a temblar más fuerte. Bingle. Tienes que tomarte esto en serio, dijo, frunciendo el ceño. Lo soy. Sé que eres poderoso, pero esta pelea no será fácil. Pero así fue, y cuando todo terminó, y los huesos del dragón fueron destrozados, separados y sellados, Shen Yuan casi parecía decepcionado. No es así como se suponía que debía ser, dijo, señalando con rabia el cadáver destrozado del dragón como si le hubiera ofendido personalmente. Se suponía que íbamos a luchar durante al menos una semana. Se suponía que era una tarea monumental hacer aparecer incluso una pequeña grieta en sus huesos, por lo que tendríamos que haber tenido que luchar mientras nos destrozaba con sus garras de navaja y nos envenenaba con sus colmillos y sacudía nuestras almas con su rugido. Apenas deberíamos estar vivos en este momento. La única lesión fue un pequeño corte en la mejilla de Luo Bingle, que se estaba curando incluso mientras hablaban. No fue rival para que los dos trabajáramos juntos, señaló Luo Bingle. Especialmente ahora que habían aumentado su cultivo y Shen Yuan ya no se moría de hambre. Con toda su fuerza de incubo en efecto, era un aliado formidable. Supongo, dijo Shen Yuan a regañadientes. Hicimos un cultivo dual durante más tiempo de lo planeado. Mucho más. Y también ayudaron, supongo. Los súcubos que los habían seguido se habían unido a la pelea una vez que vieron a Shen Mo y se dieron cuenta de lo que estaba en juego. No eran tan poderosos como Shen Yuan, ya que no se habían alimentado recientemente, pero había muchos de ellos. Y ahora estaban mirando a Luo Bingle con ojos brillantes y garras afiladas. Estamos esperando, dijo el líder de los súcubos. Nos prometiste un camino de regreso a casa. Luo Bingle asintió y extendió la mano para tomar a Shen Mo. Shen Yuan también le había advertido a Luo Bingle sobre esta parte, pero claramente había estado más preocupado por el dragón. Por primera vez, Luo Bingle sintió que Shen Yuan había hecho las cosas muy mal. La lucha contra el dragón había sido fácil. Shen Mo no lo era. Desde el instante en que tocó su empuñadura, pudo sentir sus crueles zarcillos abriéndose paso a través de su mente, a través de su alma, en busca de una oscuridad que respondiera. Primero buscó su ira, y la encontró en abundancia, una rabia latente y una sed de venganza, todo ello subrayado por una certeza profunda de que había sido agraviado, de que no merecía ser herido y de que las personas que le habían causado ese dolor inmerecido lo sufrirían 1000 veces más. Luo Bingle había pasado sus primeras noches en el abismo soñando con formas de hacer que su Season pagara por lo que había hecho. Shen Qingyun necesitaba experimentar al menos tanto dolor, humillación y traición como Bingle. Y Bingle tenía planes para hacer que eso sucediera. Incriminaría a su Season, destruiría su nombre tan a fondo que incluso sus compañeros señores del pico lo abandonarían, y luego lo encerraría en prisión. Una vez allí, Luo Bingle podría infligir todas las heridas que él mismo había sufrido como discípulo y en el abismo, y no tendría que detenerse allí. Sí, susurró Shen Mo. Puedes hacerle daño. Deberías hacerle daño. Necesitas lastimarlo, hacer lo que ha hecho. Pero incluso mientras Shen Mo luchaba por ganar una compra en su ira, podía sentir que se desvanecía. Hacia el final de su tiempo en el abismo, los pensamientos de Luo Bingle no se habían centrado en la venganza. Todavía estaba enfadado, y siempre podría estar enfadado, al menos un poco, pero esa llama se había templado. Sus días se habían llenado de Shen Yuan, quien había luchado a su lado y lo había cuidado de una manera tan extrañamente incómoda y seria que Luo Bingle no podía dudar de las intenciones de Shen Yuan. Y luego, cuando consiguió que Shen Yuan se enfrentara a su propia naturaleza, y se acostaron juntos, podía sentir que Shen Mo cambiaba su enfoque. Es tuyo, dijo, y todo el cuerpo de Luo Bingle vibró de acuerdo. Guárdalo. Enciérralo donde nadie más pueda tocarlo con sus manos sucias o sus ojos indignos. El deseo era tan fuerte que era casi una compulsión. Encontró que su cuerpo se movía hacia Shen Yuan, para robarlo y esconderlo del mundo por la eternidad, y necesitó toda su voluntad para detener sus pies, para dejar de agarrar a Shen Yuan y correr en ese momento. Shen Yuan lo miró con ojos muy abiertos y confiados. ¿Bingle?, preguntó. ¿Todos ustedes están bien? Es Shen Mo. Luo Bingle podía imaginar que esos ojos se oscurecían a medida que Shen Yuan se resignaba a su vida enclaustrada, lejos de las maravillas del mundo del que tanto hablaba.
Podía imaginar el calor de Senjuan enfriándose, mientras comenzaba a mirar a Luo Bingel como su carcelero y no como su amante. Podrías obligarlo a ser feliz, prometió Sinmo. Con las hierbas adecuadas para confundir su mente, un zoológico de criaturas exóticas para mantenerlo entretenido y sexo para mantenerlo lleno y contento. Sería celestial. Pero, esa versión adormecida de Senjuan podría charlar sobre el mundo como si fuera algo nuevo y precioso, o sonrojarse cuando Luo Bingel miró en su dirección durante demasiado tiempo. Sabría, en el fondo, que había sido atrapado, odiaría a Luo Bingel por eso. Sinmo no estaba del todo equivocado. Luo Bingel podría hacer feliz a Senjuan. Pero no es así. Podía sentir a Sinmo silbar de frustración. Pero tú lo quieres, gruñó. Luo Bingel lo hizo. Entonces a la mierda ya. Eso, Luo Bingel podría hacer. Los primeros en atravesar el portal fueron los súcubos. Gritaron y gritaron de alegría mientras salían de la meseta rocosa y muerta del abismo hacia el exuberante campo cubierto de hierba del reino de los demonios. No te olvidaremos, prometió el líder de los súcubos mientras Luo Bingel y Senjuan lo seguían. Sí, tu tiempo en el cañón fue muy memorable, coincidió una de sus hermanas. Quise decir que te debemos un favor, dijo la líder súcubo, pero ella sonreía y no cuestionaba las palabras de la otra. El grupo se movió, bailando, gritando y cantando, hacia el bosque circundante, de regreso a su casa. Y luego fueron solo él y Senjuan. Senjuan lo miraba con cautela. Luo Bingel sabía que estaba preocupado por él. Bingel no había hablado desde que recogió a Sinmo y creó el portal, y lo ridículo de la situación, especialmente después de los pensamientos que Sinmo había desenterrado en su mente, lo hicieron querer reír. Senjuan debería tenerle miedo, no por él, pero no le tenía miedo a Luo Bingel. Nunca lo había sido. Ese pensamiento hizo sonreír a Luo Bingel mientras empujaba suavemente a Senjuan al suelo y comenzaba a desabrochar el cinturón del otro hombre. Bingel, jadeó Senjuan. Había preocupación en sus ojos incluso cuando se recostó y se arqueó ante el toque de Luo Bingel. Bingel, ¿estás bien? Sinmo. La energía oscura de Sinmo se arremolinaba a su alrededor. Negada la violencia, había concentrado todo su poder y su deseo en un tipo diferente de liberación. Luo Bingel no vio ninguna razón para luchar contra eso. Había pasado casi medio día desde que se había acostado con Senjuan. Senjuan ya debía tener hambre, y Luo Bingel tenía sus propias necesidades. Me advertiste que Sinmo podría alimentarse de energía sexual, dijo Luo Bingel mientras se quitaba la ropa. Sí, y tú también. Senjuan asintió, con los ojos muy abiertos y hambrientos a medida que se veía más y más piel de Luo Bingel. Bingel metió la mano entre sus propias piernas y se abrió rápidamente con los dedos. No tenía la paciencia para hacerlo correctamente, pero todavía estaba algo relajado y hábil de su tiempo anterior juntos. Tendría que ser suficiente. Entonces comamos, dijo Bingel, y se sentó sobre Senjuan. Más tarde, cuando el hambre de Sinmo y Senjuan se había saciado, comenzaron su viaje hacia el norte hacia lo que Senjuan prometió que sería la ciudad demoníaca más cercana. ¿Qué piensas hacer a continuación?, preguntó Luo Bingel, tratando de mantener su voz casual. No habían hablado mucho sobre lo que harían después de Bis. Luo Bingel supuso que, en el fondo, realmente no había querido saber. ¿Qué pasaría si Senjuan dijera que había recordado a su familia y quería volver con ellos? ¿Y si quería establecerse solo en algún lugar? Creo que quiero viajar, dijo Senjuan. Sonrió, y tal vez Luo Bingel lo estaba imaginando, pero parecía un poco triste. Hay muchos lugares que me encantaría visitar, muchas criaturas que me gustaría ver. Además, tendré que mantenerme ocupado ahora que no tendré a ti para que me hagas compañía. Esbozó una pequeña risa autocrítica. Luo Bingel sintió que se enfriaba. Guárdalo, gritó Sinmo. Agárralo ahora. No lo dejes ir, obligó a Sinmo a bajar, y su sonrisa solo tembló un poco cuando preguntó, ¿y por qué no te haré compañía? Senjuan hizo una pausa. ¿Quieres hacerme compañía? ¿No quieres, no sé, venganza? ¿Poder? ¿Un imperio? Se había girado para mirar a Bingel, y aunque parecía sorprendido por la pregunta de Bingel, también parecía esperanzado. En realidad, no quería ir por caminos separados. Se dio cuenta Bingel con una oleada de alivio.
Incluso la sugerencia de que Bingle podría pasar más tiempo con él había hecho que su rostro se iluminara. Y al final, ¿qué era la venganza, o el poder, o un imperio comparado con eso? Tal vez también quiera visitar algunos de estos maravillosos lugares de los que siempre hablas, dijo Luo Bingle, y su corazón latía rápido, ahora, más rápido y más fuerte de lo que lo había hecho durante su pelea con el dragón. ¿Lo haces? Lo hago, dijo Luo Bingle. En cuanto a un imperio, sonrió, mostrando sus afilados caninos. Al verlos, Zhen Yuan tragó saliva. Siempre puedo conquistar los lugares que visitamos que considero dignos. O que más te guste. Tal vez podamos construir un imperio juntos a partir de tus destinos favoritos, con todas tus criaturas favoritas. La idea era embriagadora. Ganaría cualquier batalla que necesitara para demostrar su fuerza, y Zhen Yuan estaría tan impresionado, tan mimado, tan cuidado. Estaría lleno y feliz y no querría irse. No quería irse, incluso ahora que Luo Bingle no tenía nada, no era nada. Eso en sí mismo era un pensamiento lo suficientemente embriagador como para marearlo. Vaya. Zhen Yuan se sonrojó, ahora. ¿Lo harías por mí? Lo haría, y lo haré si dices la palabra. En cuanto al poder. Luo Bingle acercó a Zhen Yuan. Acabamos de vencer a un dragón no muerto sin sudar. Pero si crees que no soy lo suficientemente fuerte, no lo quise decir así, entonces puedo pensar en una manera agradable de aumentar mi cultivo hasta que cumpla con tus expectativas. Bueno, dijo Zhen Yuan. Cuando lo pones de esa manera, resultó que Zhen Yuan estaba muy interesado en que Luo Bingle ganara más poder, tanto que, de hecho, tuvieron que pausar su caminata varias veces para hacerlo. Sin embargo, Luo Bingle no se quejó. Su imperio y su venganza podían esperar. Él llegaría a ellos, finalmente. Probablemente. En su tiempo libre, con la energía que le sobraba, que ahora podía ser bastante limitada. Después de todo, alguien necesitaba alimentar a Zhen Yuan. Luo Bingle estaba más que feliz de complacer.